video anterior puse cara a cara dos historias del mismo género, específicamente dos isekai, uno que para muchos se puede considerar como el peor y otro que para muchos es considerado uno de los mejores. Los puse cara a cara para ver si mi teoría de que todos los isekai son exactamente lo mismo, por lo que no habría una diferencia entre el mejor y el peor, pero en esta ocasión no fue así, ya que Mushoku Tensei le dio 3 vueltas a Cheat Magician. En este video usaré la misma dinámica, pero desde la perspectiva de las comedias románticas o rom-com, otro género que no me suele llamar la atención, y en este caso las dos animes que puse cara a cara se eligieron por medio de las encuestas que realizo en la pestaña de comunidad del canal cada que subo un video, aunque para ser sincero siento que esta comparación no estuvo muy a la par, pero como no tuve tiempo para buscar otras dos historias que sintiera que sí encajaban, al final decidí seguir con la idea de este video, y esto lo explico más adelante mejor. Por el momento esto es Anime vs Domestic Nakanojo vs Kaguya-sama Love is War. Al igual que en el video anterior, quiero hacer un par de aclaraciones. En esta ocasión creo que la aclaración más importante es que pude notar que Domestic Nakanojo no es una comedia romántica del todo. Puede tener ciertos aspectos o puntos clichés de estos, pero en general creo que esta se siente más como un drama o un slice of life, mientras que por parte de Kaguya-sama sí tenemos una comedia romántica en toda regla. Segundo, soy consciente que estas historias no terminan en su primera temporada, pero no tengo tiempo suficiente para ver sus mangas, ya que son bastante extensos, por lo que solo estamos poniendo frente a frente la primera temporada de estas historias. Ahora sí, empecemos con el versus. Empecemos con la historia, la cual dividiremos en 4 aspectos, y el primero es la premisa. En este caso empecemos con el mejor del género, Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War nos cuenta la historia de Kaguya, Shinomiya y Miyuki Shirogane, los cuales son los líderes del consejo estudiantil y la envidia de todos por su inteligencia y elegancia. Aunque están enamorados el uno del otro, ambos son demasiado orgullosos para confesarlo. En su lugar se dedican a trazar planes elaborados para manipular al otro y forzarlo a declarar lo que sienten por el otro. Lo que sigue es una serie de estrategias absurdas y momentos cómicos en una guerra del amor, donde todo vale menos rendirse. Desde mi perspectiva siento que esta premisa es bastante común, pero con un agregado, y es esa competencia entre los personajes principales, con ese toque de esos momentos muy al estilo de Death Note, aunque debo de admitir que no se sale de lo habitual en una comedia romántica. Desde mi perspectiva, esta premisa se siente como una comedia romántica, pero que a su vez siento que es una premisa que nos podríamos encontrar en un anime con H, pero no deja de ser una premisa bastante normal dentro del mundo del anime y en las comedias románticas. Ahora pasemos al desarrollo de estas historias. Tristemente, en estos puntos es donde siento que estas dos no fueron las mejores elecciones a comparar, y eso se debe al formato de estas historias, de que en el caso de Kaguya-sama podríamos decir que esta primera temporada es bastante episódica, en donde cada episodio tenemos un conflicto que se suele resolver en el mismo episodio, por lo que para ser sincero siento que en sí esta historia no tiene mucho desarrollo a lo largo de su primera temporada, si hablamos en cuestión de desarrollar la premisa que se nos plantea al inicio de esta historia. En el caso de Domestic Nakanojo, al no sentirse episódica y tener un enfoque un tanto más dramático, podemos ver un desarrollo mayor en cuestión a la historia principal relacionado al planteamiento inicial de esta historia. Y es que, como mencioné antes, en estos puntos son en los cuales la diferencia de géneros, o más bien el formato de estas historias, se nota bastante, ya que si analizamos el caso de Kaguya-sama, tenemos una historia con un formato bastante similar a las series live action como Friends, El Príncipe del Rap, The Big Bang Theory, Drake y Josh o similares, sintiéndose como una sitcom. Por parte de Domestic Nakanojo tenemos el formato similar al de una telenovela, en donde se desarrolla constantemente un conflicto y no se queda en un solo episodio. Si hablamos de los conflictos de estas historias, aquí vuelve a pasar lo mismo, y es que debido a cómo está desarrollada y estructurada Kaguya-sama, en esta primera temporada no genera conflictos interesantes, o por lo menos no se sale del conflicto principal, el cual es la competencia entre los protagonistas. Con esto no estoy diciendo que la historia no tenga conflictos, pero los que vemos desde mi perspectiva no son tan llamativos, ya que están más relacionados al orgullo o al miedo del rechazo, pero siempre girando en torno a su
guerra interna. En el caso de Domestic Nakanojo tenemos bastantes conflictos, pueden no ser los mejores y puede que no se desarrollen de la mejor manera y que sean bastante convenientes, pero están aquí y la verdad siento que hasta cierta parte la historia funciona bastante bien, ya que ya pasando de la mitad de la historia esta decae bastante. Para terminar con esta sección tenemos los temas, que desde mi perspectiva están bastante relacionados con los conflictos, y aquí pasa lo mismo. En Kaguya-sama siento que se nombran ciertos temas que pueden llegar a tener un muy buen desarrollo, pero en la primera temporada no hay nada de esto, y es que esta historia se empeña demasiado en buscar formas para que los protagonistas estén en esta guerra. Entiendo que por algo se llama Kaguya-sama Love is War, pero tristemente no encuentro una variedad entre sus temáticas. Por otro lado, en el caso de Domestic Nakanojo tenemos temas que para mí sí son más interesantes, ya que siento que son un poco más llamativos, ya que veremos cómo se tocan temas un tanto más profundos y reales frente a una relación, como pueden ser la infidelidad, la presión social, el sexo casual y todos esos sentimientos que traen estos conflictos, como la culpa, el remordimiento, algo que para mí le da un mayor desarrollo a la historia, por lo que para mí en cuanto a historia el punto se lo lleva Domestic Nakanojo. Si hablamos de los personajes me pasa algo bastante similar, pero dividamos este punto en tres aspectos, empezando con el carisma de los personajes. En cuestión de carisma siento que los personajes femeninos en ambas historias lo hacen bastante bien. Tomemos el caso de Kaguya, tiene un carisma digamos un tanto más sofisticado, mostrándose como una chica joven pero elegante. En el caso de la chica de cabello rosa, aparte de su atractivo visual, su personalidad un tanto despreocupada y despistada también es bastante llamativa. En el caso de Hina de Domestic Nakanojo tiene un carisma digamos un tanto cálido, ya que al ser una maestra joven tiene ese carisma de entender mejor a sus estudiantes, además de tener una personalidad bastante alegre, algo que crea una atracción hacia este personaje. Si hablamos de Rui, a pesar de no tener un carisma digamos normal, el atractivo de este personaje es eso mismo, el ser un tanto torpe al momento de comunicarse con las personas, pero que detrás de esto hay una chica tierna e incluso cariñosa que se preocupa por las personas que ama, algo que la vuelve carismática a su manera. Y bueno, también admito que tengo debilidad por este tipo de personajes. Algo que tengo que decir es que los personajes masculinos desde mi perspectiva los encuentro poco carismáticos. Ahora pasemos a las motivaciones de los personajes, y aquí vuelve y juega en contra del formato de Kaguya-sama, ya que como lo he dicho antes, el problema de esta primera temporada es que no se arriesga mucho en cuestión de explorar un poco más allá de la guerra entre estos personajes, por lo que a lo largo de esta primera temporada las motivaciones de los protagonistas son las mismas. No siento que en algún momento se sepa mucho de los personajes, por lo que sus motivaciones se mantienen bastante planas. Si vamos al caso de Domestic Nakanojo, podemos ver cómo la motivación de los personajes están muy presentes en esta primera y única temporada. Pero en cuanto a digamos al romance, que es el tema central de estas historias, vemos que son personajes con una motivación un tanto más humanas, por decirlo de alguna forma. Por último tenemos el desarrollo de los personajes. Seamos sinceros, por lo que vemos en la primera temporada de Kaguya-sama en sí no tienen un gran desarrollo. Siento que en donde más vemos el desarrollo de estos es al final de la temporada, que es en donde se empieza a explorar un poco más a estos. Pero más allá de esto, tanto Kaguya, la chica de cabello rosa y el protagonista masculino son casi el mismo personaje tanto en el episodio 1 como en el episodio 12. En el caso de Domestic Nakanojo, aunque no sea el mejor desarrollo, podemos notar el cambio de los personajes, podemos ver un cierto punto de madurez en estos. Vemos cómo se enfrentan a situaciones que a pesar de ser un tanto forzadas o exageradas, esta genera un desarrollo en estos, algo que podemos ver tanto con Hina, Rui y el protagonista masculino, ya que estos cambian a lo largo de la historia y tienen un desarrollo bastante visible, por lo que hablando estrictamente en cuestión de personajes, también le voy a dar el punto a Domestic Nakanojo. Admito que no son los mejores personajes, pero sí hay que admitir que conocemos un poco más de las motivaciones y conflictos de estos en esta historia. En este punto vamos a tener en cuenta dos aspectos. El primero es que al ser historias que no terminan en su primera temporada, voy a tener en cuenta lo que se suele llamar cliffhanger, el cual es el cierre que se le da a una historia entre temporadas para dejar al espectador con ganas de ver más acerca de esta historia. Pero aparte de eso también tendré en cuenta el cierre de este arco argumental como un entre comillas final. En esta ocasión hablemos primero de Domestic Nakanojo. La verdad es que admito que lo que menos me gustó de este anime es ese
final, y es que desde el momento en el que Hina se va de su casa y empieza su relación con el protagonista, a la historia se le pierde la gracia. Y es que siento que a pesar de que en los puntos anteriores dije que tanto la historia como los personajes tienen un mayor desarrollo, esto no quiere decir que sea el mejor, aunque aquí quiero hacerles una pregunta: ¿qué se puede catalogar como un buen desarrollo de personaje? Y es que si analizamos el desarrollo que tienen estos en esta historia, puede que no sean totalmente de nuestro agrado, pero esto no es algo lejano a lo que nos podemos encontrar en la vida real. Y es que seamos sinceros, es más común en la vida real el caso de Domestic Nakanojo, pero siento que esto debería de ir en la sección de los personajes o historia, por lo que regresemos al final de este. En el caso de Domestic Nakanojo, la verdad es que su cliffhanger es mucho más llamativo e impacta más al espectador. Por lo menos en mi caso, al ver este quedé con cara de cómo putas pudo acabar aquí. Primero porque sentí que los personajes tienen bastante desarrollo, pero para mal, y en cuestión a cómo le dieron cierre a esta parte de la historia, siento que estuvo bastante bien, aunque no me gustó del todo que quisieran victimizar al protagonista. Por el lado de Kaguya-sama, admito que los capítulos finales fueron mis favoritos de toda la temporada, ya que en este momento pudimos conocer un poco del personaje de Kaguya y de la relación con su padre. A pesar de todo, el final en ambos casos digamos que es coherente con lo que veníamos viendo en sus historias, por lo que digamos que en este caso les voy a dar medio punto a cada uno. Algo que tengo en cuenta para hacer estos versos es que las historias hayan estado en transmisión en años cercanos. En este caso, ambas historias son del 2019. Si hablamos de animación, Kaguya-sama tiene una animación un tanto mejor, aunque también tenemos que tener en cuenta un par de aspectos, y es que la mayor parte de la historia transcurre en los mismos lugares, algo que ayuda bastante al momento de animar a los personajes. Incluso llegué a sentirme un tanto encerrado al ver este anime. En el caso de Domestic Nakanojo, siento que la animación decae mientras avanza, ya que en un inicio siento que podría estar a la par de Kaguya-sama, pero esta se vuelve un tanto más tosca y desprolija, por lo que en cuestión de animación gana Kaguya-sama. Si hablamos de su diseño de personaje, el de Domestic Nakanojo es bastante simple y básico, y aunque el de Kaguya-sama no es del todo de mi gusto, sí puedo notar que hay un mejor trabajo en esto. Si hablamos de la música, la verdad es una decisión difícil, ya que aunque su banda sonora no destaca mucho en ambas historias, los openings de estos son bastante pegajosos, pero como este video viene siendo desde mi punto de vista, me gusta más el opening de Domestic Nakanojo, pero aún así en el apartado técnico el ganador es Kaguya-sama, con una animación más consistente a lo largo de sus dos episodios. El diseño de personaje es mejor en el caso de Kaguya-sama y con un opening bastante diferente a lo que nos podemos encontrar en la mayoría de animes, siendo un tema con un toque de jazz, funk y pop. La verdad siento que este versus no estuvo muy equilibrado, ya que son historias bastante diferentes. Incluso podría decir que Domestic Nakanojo está al punto de estar por fuera de las comedias románticas, o más bien es un drama que puede ser una comedia romántica, pero aún así, al hacer el recuento de los puntos, en este caso el ganador es Domestic Nakanojo, el peor del género. La verdad me siento un tanto raro tras este versus, y es que me hizo plantear un par de cosas. Lo primero es qué consideramos o qué nos parece un buen desarrollo de personaje y de historia, y es que mientras hacía este video, en cada punto en donde comparaba estas historias me preguntaba si me estoy dejando llevar por mis gustos personales, y este no me deja ver que en realidad Kaguya-sama es una mejor historia, pero el problema es que por lo menos en la primera temporada de ese anime no se nos cuenta gran cosa de los personajes, la historia no avanza, incluso parece que este no tiene un rumbo fijo, y que si el autor quisiera puede hacer una historia eterna en donde simplemente genera una situación para cada capítulo para que los protagonistas sigan en guerra. Con esto no digo que sea una mala historia, pero desde mi perspectiva siento que esta primera temporada no es la gran cosa. Es una historia entretenida, pero más allá de esto no puedo verla como la mejor del género. Por parte de Domestic Nakanojo, la verdad es que al inicio me logró atrapar su historia. Sé que su premisa no es la gran cosa, pero por lo menos podía ver una historia con un rumbo. Podía ver personajes con conflictos y situaciones que los llevaban a replantearse sus motivaciones y prioridades. Incluso los lleva a cuestionarse sus emociones, y lo más importante, logra hacer que odiemos y que logremos hasta cierto punto entender el actuar de los personajes. Incluso me llevó a pensar en algo, no creo que sea el caso, pero ¿y si quizás el autor creó ciertos personajes con la intención de que los odiemos? Porque son personajes que podemos ver en el mundo real tomando las peores decisiones del mundo, y es que esto es algo que me gustó de la historia. La verdad odié el personaje de Hina, este tipo de personajes siempre me molesta, pero siento que no por esto son malos del todo.
todo, ya que desde mi perspectiva esta es la función del personaje, ser molestos y que no les agrade al espectador, que nos den ganas de hacer que despierte y deje de ser tan crédulo y tan inmaduro. Pero aún así tengo una leve sensación de si en realidad fue justo este versus, ya que el resultado me sorprendió bastante, y es que para terminar, desde mi perspectiva una historia tiene más valor cuando logra generar en nosotros algún tipo de emoción, y es que Domestic Nakanojo, a pesar de generar en mí emociones de molestia e incomodidad, en varias ocasiones digamos que pude llegar a disfrutar con las desgracias o problemas que tenían los personajes, porque aunque me hayan generado cierto desagrado, los personajes lograron emocionarme, mientras que en el caso de Kaguya-sama esto no fue así, ya que a pesar de hacerme reír, más allá de esto no sentí gran cosa viendo esta historia. En fin, les recuerdo que suelo subir videos cada 2 domingos, aunque las últimas veces lo he subido los lunes. También les recuerdo que la mayoría de ideas para estos videos se suele elegir por medio de la encuesta que dejo en la pestaña de comunidad del canal tras subir un video. Siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en internet. Gracias por ver.